modo privado en YouTube, ¿no? Ninguna de sus identidades secretas como superhéroes ha sido revelada. Uy, a ver, a esperar un momento para que ingresen sus otros compañeros. Y aún así, pensaremos. En fin, a ver, ouch. Ay, qué mal día para no tomar tus medicamentos. Profe, una pregunta. Cuando hace la clase, toma lista. Técnicamente, sí lo hago. ¿Por qué? No dudas porque me falté la segunda clase. Pido perdón. Ah. Oliver, qué bien, Oliver está viva aún. De milagro, sin ofender. Bueno, unos 3 minutos más y ya vamos a empezar, aunque me está preocupando que no estén muchos de sus compañeros. Ah, bueno, supongo que es momento para poder hacer algo importante. A ver, ¿ustedes tienen alguna duda de lo que se va a ver hoy? Cuando yo les digo, piensen en historia del arte, se les viene a la cabeza? Genial. ¿Cuál? Genial, otra vez. Picasso. Mm, Bueno, sirve. ¿Qué más? Manos con pintura. ¿Ah? Ok, esa Vincent Van Gogh. Ya, esa está muy bien. Muy bien. Aunque me olvidé de recopilar su arte ahora que lo pienso. Pues en el segundo video lo tendré, porque aún no les mostraré todo. Todo. Leonardo da Vinci. Bueno, bueno, bueno. Sirve, 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 sirve. Ah, me gano ya. Ah, la verdad que sí, hasta yo siento a veces mucha impaciencia cuando no entran el resto de sus compañeros, pero sorry, es que trato de ser equitativo con generalidades para no ser una mala persona. O bueno, profesor imperfecto, bueno, yo qué sé cómo describirlo. Aunque no voy a negar que What creo the que basándome en el rendimiento de poca gente, creo que hoy no sé si será tan buena la clase, costo especial. Ugh, triste. Pero ¿qué importa? Ok, está bien, no importa. Bueno, a ver, esto está ajustado, sí. Este también, sí. Ok, ok, ok. Unos minutitos más y ahí empezaremos. Claro, usualmente uno diría, ¿y por qué Chucha nunca manda el link antes de los 20 minutos? Es que, bueno, psicológicamente, psicológicamente, es que, es que te desgastas. Me da penita hablar. Ok. Bueno, ahí empezaré a compartir, no sin antes hacer una cosa. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Porque ya son 20 minutos. En lo que esto ya va a no ha terminado de descargar. Ok, a ver. Hoy prácticamente veremos, chicocos, historia del arte. ¿Para qué? Les voy a demostrar cómo es que esto. Uy, 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 casi toco el, el panel de control de la tableta gráfica. Miren, traje a Pamela. Oliver, traje a Pamela. Ya. Ok, lo que vamos a ver hoy es una introducción a Me historia del siento arte. obligada y secuestrada antes de nada. Está ahí. Sí, está ahí. Bueno, eso fue raro. En fin, explicando qué vamos a ver hoy es historia del arte. Introducción. ¿Para qué? Pues observando de que ustedes tienen muchas dificultades para comprender información visual, pues les voy a demostrar científicamente y con historia, y bueno, prácticamente todo nuestro desarrollo como seres humanos, de que
Literalmente nosotros hemos tenido que empezar a aprender para llegar al tipo de nivel de arte que tenemos en la actualidad. Pero ya con el tiempo uno se sobrepone y eso. Eh, en general, no sé, me imagino que muchos de ustedes han tenido historia de artistas de su país referente, ¿no? Ah, por si acaso. Ay, no, 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 no. Ay, qué bien que dije que no. A ver, no, otra vez. A ver, ¿logran vislumbrar mi pantalla? Sí, Thank you. Ok. Básicamente la mayoría de las cosas que vamos a ver en esta clase especial me lo saqué de este libro y de algunas otras cosas que me, entre comillas, robé. ¿Y por qué? Prácticamente em, nosotros usualmente tenemos dificultades en general para entender informaciones generales, pero eso no quiere decir que todos tengan limitantes, simplemente dependen de un tiempo y grado para aprender, ¿ok? Así que em, yo creo que, no sé, por lo general es bastante difícil para mí, no lo voy a negar. Y créanme, no fue fácil recapitular este libro de 419 páginas. No fue. No lo fue, créanme. Y aunque puede parecer muy caótico y eso, no, 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 lo cierto es que la mayoría de las veces todo esto que vamos a ver que los... Ay, 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 no, 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 no voy a nada. A ver esto. Soy el mejor. A ver, prácticamente los cuatro segmentos de historia del arte que veremos son... Uy, perdón. Ya recordaba por qué odiaba a veces mi editor, pero lo amo. Ahí va. A ver, prácticamente los hechos, o sea, los periodos de historia del arte que vamos a ver son época clásica, Grecia antigua y antigua Roma, que estas engloba estas dos características porque aquí tenemos un registro más sólido que no tanto como los hombres de las cavernas, que son las pinturas rupestres o armamentística, o sea, bueno, herramientas utilitarias en general o tipos de trajes o máscaras, ¿ok? Luego pasaremos a la Edad Media, que es la expansión del arte cristiano, romántico y gótico. Luego al largo neoclasismo, que es empieza el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasismo. Y al siglo XIX, romanticismo, realismo e impresionismo. Me costó bastante encontrar autores, no crean, cuesta muy caro pagar la licencia por usar las pinturas, aunque no lo crean, y a veces es difícil. ¿Pero qué veremos estos cuatro periodos? A un resumen rápido, para así que ustedes verifiquen que no es necesario haber estado tanto tiempo centrado solamente en manejar tu lápiz, porque con esto ustedes van a verificar que los humanos... Ah, ¿quién quiere hablar? Vamos, hable, le he escuchado. ¿Ah? ¿Qué tal? He escuchado que alguien levantó la mano. Oh, Tyron llegó. Bueno, ¿alguien tenía una duda? Profe, creo que eso es el sonido que cuando alguien llega, por lo Ah, que dijo Tiro. por el amor. Ay, su profesor a veces es muy tarado. No, ok. A ver, esto. Voy a unir esto. Y listo. Ahí va. Ok. A ver, esperen. Control. Para los que están ingresando nuevos, les estaba explicando. Sí, estoy acomodando esto porque no quiero hacer spoiler de todos los segmentos que me costó encontrar. Em, les estaba explicando que estudiaremos cuatro periodos de la historia, que son época clásica, que engloba Roma y Grecia antigua, bueno, antigua Roma también, y Edad Media, que es em, impresión del cristianismo, el románico y el gótico, y después, claro, bueno, haré un poco de etapa porque no voy a hablar de memoria. Después tendremos el largo neoclasismo, que es renacimiento, barroco y neoclasismo, no confundir con largo neoclasismo, que es diferente. Y siglo XIX. ¿Para qué vamos a estudiar estos periodos de la historia del arte? Bueno, este es un resumen general, muy general de toda la historia humana del arte, pero lo necesito para demostrar un punto y de que ustedes a la larga puedan dibujar muy efectivamente.
¿Ok? En fin. A ver. Empecemos con época clásica. Antigua Grecia y antigua Roma. Prácticamente, ¿quién no ha visto esto en el colegio? O sea, en serio, ¿quién no lo ha visto? Quien no lo haya visto tiene problemas. No, mentira. A ver, fuera de las bromas. Hablando seriamente. Nosotros como especie tenemos hasta este máximo registro de obras importantes. ¿Cómo cuáles ustedes dirán? Tenemos, por ejemplo, uy, esto lo voy a arreglar. Tenemos, por ejemplo, obras de piezas de arte como la Venus de Milo, el Discóbolo, el Partenón o el Coliseo de Roma. Y los pasamos también a la cerámica griega, que ustedes se pueden fijar que a pesar de ser algo muy limitado, igual que un papel, miren que son detalles muy precisos de la realidad en ese entonces. ¿Ah? ¿Ah? Y ojo, no voy a ir directamente a explicarles la Edad Media, no, vamos a en parte entender por qué es vital en la información general entender este periodo, ¿ok? Bueno, ¿para qué, señor, voy a estudiar este periodo? No parece servirme, ¿acaso yo voy a hacer una escultura? No, pero te puede servir para que tú directamente puedas entender los fundamentos de por qué en la actualidad tenemos una base mucho más completa del arte que en antaño. Ojo, no menospreciando a los artistas, sino de que el ser humano se tuvo que acostumbrar e impulsar, así como ustedes, a aprender. Eso. Perdón, yo entré aquí con mi segunda cuenta para leer los mensajes de chat. Ok. A ver, veamos en qué nos podría servir de manera de dibujo. Ok, ¿para qué, señor? ¿Para qué voy a estudiar estas dos estatuas? Bueno, fíjate que en las estatuas, a pesar de ser una representación quizás no tanto exacta, no tanto digo porque puede que dado al tiempo y las fracturas que han sufrido infelizmente estas piezas de arte, ustedes pueden verificar que esto se asemeja a un ser humano real. Y de hecho, hasta me tomé la libertad de escribir las obras en el país correspondiente que fueron creadas. En este caso, el griego. Y las de abajo sí son de Roma, pero es griego un poco más sofisticado. En fin, lo importante de aquí es que ustedes reconozcan visualmente que inclusive artistas manuales como ustedes aprendieron a ver primero y a entender la información. ¿Cómo, señor, puede ser eso útil? Pues fíjense, ¿no les recuerda prácticamente solo estas posturas a algo que ya hemos visto? Y ojo, para los nuevos, sientan que si ustedes mejoran su ojo y la capacidad de información también de referencias de la antigüedad y nuestra era actual, pueden ustedes lograr cosas, claro, muy superiores, pero fíjense que inclusive con pocas digamos, herramientas, muchos artistas en el pasado lograron rendir algo que inclusive nos sigue impresionando en la actualidad, como les estoy mostrando aquí. Miren, aunque sean talladas de piedra y tal vez no tan pulidas por el desgaste, tienen una proporción y entendimiento del esquema humano muy importante. ¿Esto para qué, señor? Pues para que así tú digas, entonces no voy a solamente elegir mi artista favorito, voy a ver entonces cuáles son las bases. ¿Cuáles son las bases? Aquí los griegos, como ustedes pueden fijarse más o menos, sí, retrataban a la gente en general de manera desnuda porque destacaban la belleza del cuerpo humano. ¿Y para qué me podría servir? Ah, porque estos se centraron mucho en la anatomía humana. Imagínense en una época en la que no existía radiografía X, ni escáneres, ni las mejoras de medicina actuales, cómo los griegos lograron desentrañar casi complejos de una estructura humana que están viendo aquí. O sea, esto se fue hecho a mano, claro, con un cincel y un martillo, pero ustedes o sea, muchos de aquí tienen la duda de si pueden dibujar así también, pero les estoy mostrando. Miren, personas de antaño, sin muchos conocimientos, tuvieron que aprender a ver la referencia que quieren plasmar y sigue esto hasta nuestra actualidad.
Fíjense, ¿no les sorprende bastante que muchos duden de ¿para qué? Sí, no te preocupes, Ana. Les estaré explicando también sobre la marcha. El punto que les quiero dejar es que, miren, si ustedes pueden aprender a ver, entonces podrían lograr algo en sus dibujos, obras de arte así semejantes. Yo no entiendo por qué muchos tienen ese, ese, ¿cómo se dice? Esa incomodidad de querer aprender desde cero, como que no, yo ya sé dibujar, ¿para qué quiero ver otra vez las bases? Porque las bases nos hacen entender que prácticamente importa mucho el hecho de ver, miren, un ser humano sin tantas herramientas, tan solo con el entendimiento de sus ojos, ha podido captar la esencia de estas dos personas y siguen hasta nuestro día actual. Yo quiero saber, ¿qué les impide a ustedes entonces también aprender a ver? Es difícil, no lo niego, pero miren, aquí literalmente tenemos casi un registro de casi más de 2000 años de historia humana, sin contar los no registrados. Aquí literalmente ya les estoy explicando que no es necesario que ustedes ya quieran dibujar de una. No, 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 no. No se impacienten. Pueden dibujar, pero fíjense que con mejores herramientas y mejor entendimiento de la información visual, nuestros antepasados lograron cosas maravillosas. Y ahora, a la parte curiosa, en la que muchos estarán, un momento, señor, ¿por qué vamos a ver arquitectura si vamos a dibujar? ¿No va a ver usted está orado? No, no, señor. ¿Por qué? Sin medidas, entre comillas, porque sí las tenían, pero más o menos también sin tantas herramientas, miren cómo los griegos, bueno, en este caso, esta es una edificación griega y esta es una romana, pero el punto es que fíjense que los mismos humanos de la antigüedad basados en la estructura, en el funcionamiento, en el espacio, en la línea de movimiento que está ahí, sigue ahí, desde la antigüedad han logrado cosas maravillosas que siguen hasta nuestra era. Y tú ves las casas que construye el gobierno de tu país y dices, ¿por qué el mío no se ve tan cool? No, mentira, eso sí me gustó. Pero fíjense que inclusive para ver arquitectura en tu utilidad del dibujo es que, mira, segméntalo, mira, usa los pilares, usa el esquema, usa el material, porque, a ver, ¿para qué voy a estudiar el material? Ni que fuera a construir. Ah, pero entonces luego te quejas de que no sabes dibujar manos. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿De qué están hechas las manos? ¿De carne? ¿Y la carne es blanda o es dura? No sé, es que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Si no sabes cómo es tu material, el que estás dibujando, entonces, ¿cómo va a tener coherencia y sentido? No se trata de que ustedes estudien solamente un estilo, se trata de que ustedes entiendan la importancia de observar y manipular la información y plasmarla en su trabajo. ¿Ven? Cómo inclusive con estas cosas que sí, ustedes tal vez no las harían porque no son arquitectos o ingenieros civiles, pero si tú entiendes la información, entonces tendrías una obra de dibujo más completa. Miren, artistas de antaño que nos llevan por edad 500 años y que infelizmente están muertos, han logrado desarrollar el ojo humano en un potencial enorme porque yo, siéndole sincero, me sorprende que muchos quieran ignorar las bases cuando nos da resultados bellísimos, que no crean que es fácil, porque para que se hagan una idea, el Coliseo Romano casi tardó más de 130 años en terminarse, y el Partenón, peor, casi más de 200. ¿Ah? O sea, quiero que ustedes vean que ustedes tienen mucha ventaja actual en referencia a poder visual, porque ustedes pueden absorber conocimiento de casi cualquier parte del mundo. Pero si solamente van solo por las cosas que les gusta y no quieren aprender más y usan la excusa de es mi estilo, entonces prácticamente lograrían algo pequeño y no menosprecio el arte, sino de que entiendan de que pueden llegar a mucho más. Miren, no les llama la atención que nosotros como especie y ni siquiera con nuestra tecnología actual logremos hacer cosas así con el poder de la observación, claro, cálculos matemáticos, segmentación de espacio y otras cosas, pero
Yo les quiero dar a entender que ustedes, aprendiendo, entendiendo, no, no les limita nada. No, en serio. Tienen aquí el material y la oportunidad histórica de entender mucho mucho y lograr inclusive cosas que a la actualidad nosotros diríamos, eso no tiene sentido. ¿Ah, no? Por ejemplo, ¿por qué esta pieza de cerámica griega está así? ¿No les llama la atención la segmentación? Eso es porque en antaño les daban vuelta y que tenían animación. Gente que no conocía tanto el... ¿Ah? ¿Sí hubo examen? No, o sea, el examen es que ustedes entiendan el tema, pero no, eso lo veré ya después. No hubo examen aún. Esta es la primera clase, ok, esto lo aclaro. Oye. No, tranquilo, ok. Con esta cosa que les acabo de decir, o sea, no les flipa literalmente, tanto el dibujo como la animación han ido de la mano en nuestra historia humana. Porque esto, claro que si les presento aquí en la clase tomaría mucho tiempo, pero inclusive en registros del Antiguo Egipto se tiene de que estas cerámicas, si tú las pones y las haces rotar, dan una secuencia de imagen. Te quedas en plan, ¿qué? Cómo nuestros antepasados a través de la observación y de la segmentación de imágenes, miren, nos dieron principios de animación y te quedas, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, chicos, ustedes no me van a negar que ahorita acaban de descubrir que literalmente el dibujo y toda nuestra historia humana, inclusive con la arquitectura y con manualidades, hemos empezado a describir el mundo real a través de la animación. ¿No les acaba de flipar? Es curioso, ¿no? Sí, también, sí, también. De hecho, por culpa del zootropo es que muchas veces algunas cerámicas se terminan rompiendo como esta. Y fíjense, mismo que sin los materiales adecuados, este es un plato de cerámica, un plato blanco. Y fíjense, la diferencia entre las de piezas de cerámica con tinta negro. Las de tinta negro, un destacamiento de animación y de secuencia y una historia de narración. Este no se nota mucho, pero fíjense en este. Casa y, miren, una preparación. Qué interesante. ¿O qué tal este? Un banquete y le das la vuelta y wow. Es que, en serio, muchos de ustedes se pierden al ignorar esta información. Y claro, yo no les digo sean eruditos, no, sino de que aprecien de que ustedes teniendo acceso a la mayor información y de que yo les voy a ayudar a dirigirse y orientarse, ustedes pueden lograr cosas semejantes a esto, porque ustedes pueden creer que esta arte se hacía a través de ramos de arroz o de hileras de árboles. Casi no existía el tema de los pinceles. Si bien existían, no eran tan muy profesionales como en la actualidad. Y fíjense que llegaban a tremendas obras de arte. Miren. Así que no se sientan limitados por el material. No es un impedimento. Nuestros antepasados han usado cualquier tipo y les salió cosas así. Ah, por si acaso, dato curioso que estaba destacando, pero me olvidé, es que las cerámicas de color negro, de la tinte, son más para contar historias, pero las de, las de fondo blanco son más para gente que, triste, son para gente que ya está muerta. Estos, estas son piezas de arte se hacían en la antigua Grecia y Roma para rendir tributo a quien ya había fallecido. Ay, el arte no sirve para nada. Es solo dibujitos animados. Ah, ¿ves? Mira, literalmente, el artista que hizo esto, que infelizmente se perdió su nombre en el tiempo, retrató, por lo que se registró, una joven de 20 años que murió por una invasión espartana a Atenas. ¿Ok? Al menos en unos registros escritos. O sea, ustedes pueden ver que inclusive el arte influencia en el tema del cotidiano social. Registra igual que la escritura. Sí,
Y esto los destaco porque, sí, pero nosotros sabemos, ¿de qué nos sirve saber esto? Porque tienes que entender que la información no es solamente saber un dato curioso, es usarla, manipularla y deformarla. Miren que con tan solo pocas obras les acabo de demostrar que ustedes con ver sus ojos, usen los ojos, suena feo, pero con solo usar los ojos, tener un planteamiento, o bueno, mejor, tener una idea, tener el medio y las herramientas, ustedes lograrían lo mismo que nuestros antepasados en antaño, y ni con nuestra tecnología actual. Exacto. De hecho, este griego que traduje no es como el griego antiguo. ¿Y para qué me serviría aprender escritura? Porque la escritura también te puede innovar, te puede dar ideas para escribir. No ubican a escritores famosos como J.R. Tolkien, y él también era dibujante a través de bueno, pero eso es, me voy de la raya y no. Quedamos en que entiendan de que saber mucho más es mejor que la carencia total, aunque no sea su medio de querer dibujar cosas griegas ni romanas, no ese es el punto, sino es que ustedes entiendan que inclusive cosas cotidianas como tocar un bendito instrumento y usar un cuenco para echar agua, nos da sentido de dibujo. Y esto es algo que a muchos les cuesta, porque muchos directamente quieren ya dibujar de una. No, chico, espera. Primero analiza y luego verifica. Así que la primera sección de época clásica de la historia humana del arte ha terminado. ¿Tienen una duda? No, yo no. Ok, alguien levantó la mano. Dale, René. Profe, no sé si es verdad, pero una vez vi en un videito que creo que más antes, creo que, digamos, los primeros hombres que eran de las cavernas, igual tenían, digamos, una tipo teoría del arte, digamos, o sea, dibujaban los animalitos y ellos cazando, pero en las paredes, y creo que cuando tenían ya el fuego ponías el fuego, digamos, de cierta manera y parecía que se movían. Eso igual es, digamos, un paso importante del arte, o no es tan importante por lo que no había comunicación. No. Sí, era muy importante. Me hubiese gustado llevar el arte rupestre, pero quería ir un poco más general, pero escucha. Dato curioso, la mayoría de cavernas, recién en nuestra actualidad, con nuestra tecnología, se descubrió que casi todas las pinturas que hay son animaciones en secuencia. ¿Qué? ¿Cómo? Porque al apagar las antorchas y poner el fuego en una posición del medio, dado a la perspectiva, secuenciaba en las sombras que tú podías generar y imagínense gente que no tenía acceso a internet, no tenía acceso a nuestra tecnología ni a conocimientos y gente que solo vivía del día a día en cazar animales, cubrir pieles y algún que otro recolector de verduras, lograron desarrollar los principios de la animación con solo sangre y bueno, algún tinte vegetal, pero solo eso. Y muchos ya quieren dibujar de una. Los mismos humanos antiguos se dieron cuenta de que el dibujo, la animación y casi todas las representaciones de arte sirven para preservar la esencia del movimiento, porque eso es lo que es el arte en general, el movimiento que queremos captar de la realidad. Así que muy buen punto ahí. Sí, como animación primitiva, básicamente. En fin, ¿alguien tiene alguna duda o queja o quiere saber algo más de la antigua Roma? Muy buen punto, René, la verdad. ¿Mm? No, nada. Ok, muy bien. Pasemos al Edad Cristiana. No, Edad Cristiana, Edad Media. Expansión del arte cristiano, románico y gótico. Señor, ¿para qué nos servirá estudiar cristianismo? No mami, eso no sirve. Es estúpido. Porque los cristianos, por más que duela, fueron los primeros en invencionar en el tema de la composición, del segmento y de la expresión. Fíjense en estas pinturas
en estos, bueno, murales, que mayormente, por más que sea lo mismo, arquitectura también, fíjense que por más que sea algo estático, oh, un gusto, Pamela, vuelves en otra cosa. Ah, ah, ok, eso no lo sabía, Marta. En fin, ok, chicos, escuchen. Muchas tienen dudas de si estudiar historia es importante. Y fíjense que inclusive arquitectos con planos han logrado dar sentido y una idea. Miren, miren, miren. Esta es una edificación de una iglesia románica. Pero, uy, esto está mal. Sáquese. Ahí va. Pero, si ustedes se fijan, y esto les hice spoiler, todas tienen sentido de cruz. ¿Qué? ¿Cómo y para qué me sirve eso? Fíjense que inclusive para artistas que no son dibujantes han usado la referencia visual y de idea para dar un esquema profundo. Yo quiero que ustedes piensen, alguno al hacer una iglesia pensaría en algo más o menos así como Notre Dame y todo, pero fíjense que la mayoría de esquemas de iglesias de Europa tienen este tipo de estructuración porque artísticamente da potencia a la imagen y figura de Dios, que no lo puse aquí, infelizmente que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la triple entente. No lo puse infelizmente, pero quiero que ustedes vean que inclusive ustedes estudiando cosas que no son de dibujo, ustedes pueden darle sentido porque, ay, ¿y yo para qué querría aprender eso? No quieres aprender a hacer de edificios, porque una casa de hogar rusa no podría ser como una japonesa. Yo no sé, es tonto estudiarlo. Ah, por el clima, porque las casas japonesas están hechas para reservar el calor, mientras que las rusas están hechas para minimizar la temperatura, que no es lo mismo. ¿Ah? Fíjense que de tanto ver, incluso artistas que destacaron en el ámbito religioso han logrado ideas tan sorprendentes. Y de esto, de hecho, aquí así son la mayoría de murales que, sí, chistosamente se ven bastante graciosos como memes, porque ustedes dirían, no tiene sentido. Pero fíjense, miren algo chistoso ahí. Una secuencia. Yo les puedo decir que ustedes absorbiendo este conocimiento, y es por si acaso, esta es la abadía de Cluny, que se encuentra en Francia, y claro, la Catedral de Notre Dame, que es en Francia, imponente, pulcra, y tiene el sentido de movimiento, porque fíjense que mismo tú entras. Sí, también eso, Marta. Que tú entras a la iglesia y miras esto. Línea de movimiento, ¿cuál es? Línea recta. ¿Por qué? El ojo hace un seguimiento en toda la iluminación y en el ámbito de la luz. Tú como dibujante, ¿cómo no te puedes dar cuenta de que si tú aprendes a ver bien, podrías lograr algo así en magnificencia? Artistas del pasado lo han hecho, lo estás viendo aquí. No hay nada diferente el arte antiguo en el arte actual. Tal vez técnicas, eso hay que admitirlo, pero en esencia es lo mismo. Ahora veamos algunas pinturas murales. La mayoría, sí, por si acaso, por si lo preguntan. ¿Por qué no tienen alguna traducción? Porque, para ser equitativos, la mayoría de pinturas que estén en español son porque son de España o de algún país latino. Y ese será un dato curioso para decirlo. Uy, 50. Bueno, que sea hasta ahí 20 y ahí termino la sesión porque ya saben, 60 minutos. A ver, fíjense en. A ver, vamos a agarrar este de aquí. Uy, no, ese. A ver, vamos a agarrar este, por ejemplo. Fíjense que mismo que proporcionalmente, si bien hay alguna semejanza o idea, miren que la intencionalidad de los colores, el espacio, el ambiente, la línea de movimiento que siga ahí, siga ahí. Miren la línea de movimiento del escenario, la centralidad de ver la naturaleza de lo divino de Dios funciona un esquema así tan
chistoso en términos de arte, porque hay que admitirlo que, claro, no son tan impresionantes como dibujantes actuales, pero para una intención y orientación de captar ideas, fíjense que ver algo detalladamente te da ya la esencia de lo que el artista plasma. Así que, no, sí, eso estaba acomodando, perdón. Así que, inclusive en pinturas, como la del Jardín del Paraíso, que infelizmente su autor es desconocido, pero sí, se tiene la idea de que es de alguna parte de Inglaterra o Francia o Alemania. eh, Pueden verificar incluso aquí que sigue la información vital, porque la línea de movimiento del escenario sería una ondeada. ¿Por qué? Porque el cerebro, si bien se centraría aquí, fíjense, una S. ¿Cómo? Tu cerebro ahorita, tus ojos, deben centrarse así. Porque miren que la información vital que el artista destacó es la lectura de lo que es los escritos de lo que serían más que nada crónicas de reyes y de parlamentario de iglesias. Y como dato curioso, en esta época se tenía más o menos un desconocimiento de la lengua griega debido a problemas con algunos sectores de Arabia o partes musulmanas. De aquí que, por ejemplo, sí, como dato curioso, porque como recuerden, la información, si la sabes, cómo la puedes deconstruir y dar un efecto curioso, como continuaba la idea, como ustedes más o menos deben tener una noción de que las cruzadas son un peligro, pues les comentaré de que históricamente todos estos murales, en su mayoría, sí, exacto, Marta destacó algo. Miren cómo el arte influenció en el tema social, porque como ella menciona, la mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Por qué? Porque todo se designaba a la iglesia. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Tú no quisieras dibujar un tipo de ciudad basado en el analfabetismo? ¿Cómo aplicarías eso en esta actualidad? ¿Qué medio le darías para ser controlado? Dale la pintura. Y aunque esto sea prácticamente propaganda, sí, básicamente lo que dice Marta es súper cierto de las representaciones de escudos y casas nobles. Lo cierto es que miren que con tan solo poca información de artistas han podido desarrollar ya una idea más compleja de cómo funcionan las cosas. Aquí está. Chicos, realmente yo no entiendo a veces cómo la gente quiere decir yo quiero manejar el lápiz sin antes entender las bases ni la secuencia. Y lo repetiré porque créanme que es vital que capten la idea y que es importante. Así que bueno, como va a ser en 55 y ya va a terminar la sesión, voy a aprovechar este tiempo para preguntarles, ¿tienen alguna duda? No, nada, profe. Ya, René, ¿cuál es tu duda? Profe, yo una vez escuché que se llama, no sé si es un poco antes o en este tiempo de lo de las iglesias, o sea, de la importancia que tenía la iglesia, que los pintores no podían pintar exactamente, o sea, perfectamente, digamos, el rostro de un humano, porque creo que hacerlo perfecto iba en contra de la religión, porque eso era acercarse a Dios. ¿Eso se aplica en esta época o es un poco antes o es mentira y me estoy sacando eso de no sé dónde? No tanto no tanto los rostros, sino más que nada a Dios. ¿Por qué a Dios? Esencialmente la figura de Jesús en esta época se usaba como poder político, pero más que nada religioso para orientar el tema de la educación, porque aunque ustedes no lo crean, aunque sea la época que hubo analfabetismo, fue la época que fundó las bases de la ciencia. Tenemos autores como Santo Tomás de Aquino, o San Luis, o San Miguel, que no sé si se llama térmico para no tener volumen. Ah, bueno. Ok, a ver, yendo por partes. Respondiendo, René, en resumen, no es que no dibujaran rostros bien, porque por ejemplo, si bien estos no son tan exactos, son plausibles para un rostro humano en general. Lo que pasa es que en esa época no se quería demostrar la representación de Jesús tal cual o del Dios, y por eso también habían pinturas censuradas, es que había limitaciones en base al cuestionamiento de las masas, porque ponte a pensar tú que si ves a un Dios diferente
de tu iglesia de confiabilidad en otra ciudad, ¿cómo tú convencerías a esa persona de que son la misma persona? Entonces cada una querría hacer su propia orientación de fe. De ahí que muchas veces el cristianismo en esa edad se hicieran la purga de orientaciones que son no católicas ni cristianas. Bueno, más que nada católicas porque el cristianismo recién se hizo casi más o menos después del descubrimiento de América, de manera oficial al menos. ¿Eso aclara tu duda? Sí, sí, profe, gracias. Y además lo decía por las caras de perros y gatos que hay de chistes en internet. Ya, ok. Y hablando lo de Marta, que decía es muy importante, son tan buenos matemáticos. En realidad los árabes en general era porque tenían una distribución de comercio con los finlandeses, los neerlandeses y también con los vascos, porque por lo general, dato chistoso, si bien se le ve a la Europa medieval como una época de ignorancia, lo cierto es que ese es un mito basado en propaganda árabe muy horrible, debido a que no se admite mucho las referencias de que, por ejemplo, en la mayoría de combates de las cruzadas, la mayoría de invenciones que tenían en pólvora, ¿por quiénes eran? Por un europeo. ¿Qué? O sea, fíjense que inclusive ustedes estudiando cosas curiosas de la historia, ustedes podrían hacer un esquema de estructuración de un personaje que sea poderoso, una civilización. Son ideas buenas, pero se deconstruyeron en base a cosas que han pasado en la vida real, en nuestra estructura humana. O yo les pregunto, si yo les, a ver ahora, aprovechando que ya se va a acabar el tiempo, si yo les digo este nombre, canónicamente, si bien la pólvora es China, técnicamente fue descubierta en la Alta Europa medieval en los asedios del ¿cuál era? Este rey de Inglaterra. No era Ricardo, era Frederick II de Inglaterra, porque ya existían los mini cañones de fusilamiento y los cañones vascos. No es tanto una invención de China porque sí existía la pólvora, pero se tenía poco aislamiento de información en registro porque no querían una incentivación de golpes masivos. De ahí que, por ejemplo, el fuego griego, que era una parte de Baja Italia, hasta nuestra actualidad no se tiene registro. De lo que uno te enteras, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo les digo este nombre. A ver, un momento. Sí, está bien. Si yo les dijera ese nombre, ¿qué les diría en la cabeza? Nada, probablemente. Pero, sí, no es un nombre completo, pero históricamente ese príncipe fue quien repelió casi por más de 10 años con lepra las invasiones musulmanas a Israel. Quiero que ustedes se puedan pensar que no tenía casi más de 12 años y él solo logró vencer a uno de los mayores conquistadores musulmanes de su época. ¿Y para qué me serviría saber eso? Historia, chiquito. No quieres crear personajes únicos. Tenemos personas históricas que destacaron brutalmente como un personaje de ficción, porque esto es real. Ustedes pueden buscarlo. Este príncipe sí existió y gobernó, si no me equivoco, hasta sus 19 o 20 años, creo, y se murió de lepra. Y bueno, lo de las armas biológicas, eso va más para la parte de los mongoles y la parte que es del Tíbet, pero eso para otra clase. En fin, como terminó nuestra sesión, voy a mandar el siguiente link y espero verlos. Así que bueno, un gusto haberlos tenido y bueno, para los que no van a seguir la siguiente sesión, porque hay casos, gracias por haber venido y los quiero mucho. Espero verlos en la segunda sesión. Recuerden que tienen 10 minutos de disponibilidad para hacer sus quehaceres. ¡Tan tan! A ver, ¿por qué? Porque así puedo tener mejor estructura y bueno, tan tan. A ver, Marta estaba comentando algunas cosas y a ver, denle, expliquen más o menos qué les gustó de la primera parte, esto para que se le dé pique la curiosidad a Antonio y a Laura, ya que el chiste de estas clases, a diferencia de lo que muchos me decían en WhatsApp, ya saben quién, es que ustedes tengan a diferencia de... ¿Yo qué?
No, o sea, les decía para picar curiosidad, nada más. Les decía más que nada que el Entendí. chiste de estas clases no es que ustedes sepan de unas, no como en colegio ni universidad. Es que ustedes incentívense porque ustedes literalmente acaban de ver que inclusive recapitulando pequeños tramos de la historia humana han podido desvelarse. No me van a negar que en colegio es muy difícil ver a un docente preparar una clase que sea útil y no solamente palabrerío, que es un área chat GPT. Y eso sin menospreciar a los pobres maestros que yo los respeto en su mayoría. Pero bueno, a ver, unos 5 minutos más y ya vamos a empezar, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Ah, antes que nada, bueno, también pensaba agregar tema de países, pero por si acaso alguno escriba ahí algún tema histórico que hayan enseñado o, o le dé llamativo y podría investigar arte de esa cosa. ¿Mm? Yo no di. Yo di. Pero más que todo de lo de del país de donde provenimos o que nos hayan hablado de otro país. De cualquier tema. Ok. Mm, yo creería más que todo como la era en donde pasó la Revolución Francesa. Justamente tengo eso. Ok, muchas gracias. Eso vamos a usarlo. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Ok, Antonio. Dale, dale, dale. Habla, señor. Ya, yo quería preguntarle que si íbamos a ver en algún momento de la clase o en cualquier otra clase respecto a la historia de la animación de los años 50 en lo que era Estados Unidos, porque pues a mí me llama mucho la atención porque no sé si les he platicado que yo quiero aprender a animar. Oye, te doy un spoiler. Les acabo de hacer para animación en la antigüedad, así que sí, vamos a ver eso. Gracias, ¿Sí o no, profe. chicos? ¿No les acabo de mostrar animación hace un rato? ¿Eh? Marta le sabe eso, así que no te preocupes, lo vamos a usar porque el chiste de esto es que ustedes, bueno, si bien yo voy a animar, les voy a ayudar a hacer su primer animación a todos ustedes al final del curso si es posible, ¿ok? Así que no te preocupes. Además, prácticamente lo que estoy enseñando también son principios de animación, así que no te preocupes, te va a ser útil y va a ser eficiente. No solo serán datos porque sí. ¿Te sientes seguro con eso? Sí, muchas gracias. Yo también estaba pues aprendiendo a animar. Yo me acuerdo que mandé mi primera animación, lo que es sencilla porque es un tren normal y común corriente. Pero yo estoy investigando y, o sea, sé bien que no tiene nada que ver porque estoy un poquito desinformada, ya que donde yo vivo es muy diferente a donde ustedes viven. Por ejemplo, donde ustedes viven tal vez son las 9, aquí son las 10. Por eso no me puedo unir a otras clases. Anyways, la cosa es que investigando, lo primero es como, a ver, no sé cómo explicar bien. Tienes que investigar bien la, es que no sé cómo explicarlo, es que yo soy malísima explicando. ¿Crees que, ay, no sé cómo explicarlo bien? Pero estoy investigando algo de animación porque yo quería coger carrera de animación. Sí, no te preocupes. También yo, de hecho, para eso me metí en la carrera prácticamente. En fin, aún no va a empezar clase, pero en resumen, sí, prácticamente les estoy enseñando también animación de manera inconsciente porque, bueno, patata. Porque, bueno, a mí me encanta y literalmente les acabo de demostrar que la animación está inclusive desde los tiempos de las cavernas. Literal. La neta, voy a decir una cosa que obviamente no tiene nada que ver con esto, pero de que tú dijiste de cosas de investigar, la verdad, una cosa que de investigación que me llama mucho la atención son las preguntas, dudas y cosas que pasan en la Biblia. O sea, es que pasan tantas cosas que tú te quedas como que, ¿cómo pasó? ¿Cómo eso? Porque hay tantas preguntas y pocas respuestas. O sea, yo investigamos un poco, pero no mucho.
No tiene nada que ver con este, pero anyway. Un minuto más, ya va a empezar. A ver, Oiga, profe, ¿Mm? una preguntita. Ok. En su carrera se estudia animación digital o también tradicional? Ambas, ¿por qué? Nomás porque también quisiera estudiar eso, pero como soy pobre, no, pues todavía no me puedo meter. Nah, para serte sincero, técnicamente toda mi carrera me costó solamente unos $120. Diablo. Pero Ah, les diré que el AINET tiene una ventaja enorme, ya que si bien son caras las universidades de allá, la mejor es el Cal Arts Studios, la universidad de animación más importante de la historia. Uy, un minuto más porque está cargando los archivos de acá y bueno. ¿Alguna otra duda? Y el AINET puedes hablar. Profe, una pregunta. ¿Qué carreras o qué carrera está estudiando? No, prácticamente estoy estudiando Bellas Artes Visuales con animación. Sí, así es, porque pues, me metí a la Facultad de Bellas Artes y después me metí a una, bueno, sí, es una universidad también, pero claro, es entre comillas técnica, pero no lo es, pues, errores de sintaxis de mi país. Pero prácticamente sí, estoy en esas dos carreras. ¿Por qué? Duda nomás, profe. Curiosidad. Jiji. Profe, hoy día en esta segunda sesión puedo pedirle permiso. Es que tengo que acompañarle una parte a mi hermana mayor y No te está preocupes, de noche. no te Ya, preocupes. hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ok, Gracias. ya todos saben aquí que eres, que él parece el ser el ladrón de arte, ¿verdad? Ya todos saben aquí. No, no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. pero, ¿qué fue eso? ¿Cómo así? No, mentira, yo solo les daré indicaciones. No, aunque ustedes quieran que yo sea malo, lo cierto es que no voy a hacerlo. Así que no se preocupen, ¿no? Solo era una broma. Realmente no, les voy a dejar en duda de si es él o no, pero en nuestro curso ustedes, y como ya lo he confirmado, hay dos personas que roban arte. Así que su trabajo es averiguar cuál es. ¿Cuál Sí, es? ahora es que yo me entero. Sí. Sí. No, yo no me Entonces, entero ¿qué de clase? nada. Ya unos minutos más porque me están pidiendo tiempo aquí algunas personas aquí en el privado. Además, a ver qué otra cosa más. A ver, ¿ustedes chicos tienen alguna duda? No. Mm, ok. Más o menos sus compañeros. Entonces la clase va a ser. No va a ser como mi sueño golpe. ¿Qué? Le platiqué en la mañana que soñé bien culerísimo con que nos golpeaba a todos. Y le platiqué mi miedo de que eso pasara hoy. Mm, ok. A ver, un minuto más y ya. Ahí terminará el tiempo de espera porque bueno, basándome en cómo les ha ido bien y con el especial que les tengo al fondo. Pum, pam, 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 pam. Ustedes estarán preparados para integrarse a clases que sean así. Esta es la clase especial porque aquí estoy probando su calidad de entendimiento, ¿ok? Que sí, es difícil, pero se han fijado que tan solo de saber conocimientos generales, pero también vamos a profundizar en algo, han podido desvelar casi toda la historia del arte humano. Y para los que recién han ingresado
Y un minutito más queda, un minuto más, no. Ay. En fin. Uy, un fantasma se unió. A ver, profe, mañana tenemos... Yo creo que por tristeza de que muchos no pudieron entrar, prácticamente la clase será la misma de hoy, porque me da pena, porque con la clase especial me costó mucho, porque no crea, me costó leer ese libro y otros 4 libros que he tenido que recapitular y ver bibliografías de cada artista para poder desentrañar todo esto. Así que esa es la respuesta. ¿Y fue clarificada o tienes aún la duda? No, nada, profe, gracias. Perfecto. Así que en 3. No, como decían en iCarly. En 5, 4, 3. Ya empezaba a cantar. Qué tarado era. Bueno, ok. Resumen rápido pero eficiente. Para los nuevos. Estamos estudiando los 4 periodos generales de la historia del arte humano. ¿Para qué, señor? Porque así ustedes pueden verificar que aprendiendo a ver bien, entendiendo los conceptos, entendiendo las ideas, prácticamente ustedes pueden desentrañar toda la historia y todo el funcionamiento del dibujo, sin importar la técnica, estilo o época. Y literalmente les acabo de mostrar que no es excusa no querer aprender a ver bien porque les va a servir, va a ser útil. O también las cosas que son inútiles les harán alejar de esos errores que ustedes no quieren en su dibujo. Por ejemplo, podemos ver época clásica de la antigua Grecia y antigua Roma. Como les decía, sin la tecnología que tenemos en la actualidad, ni los conocimientos tan profundos, personas han logrado destacar la belleza del cuerpo humano y la anatomía en base a ver, solamente ver. ¿Y qué tiene que ver, profesor? Porque prácticamente todo lo que observamos tiene un propósito de ser y un esquema. ¿Por qué? Lo aclaro. Miren, que aunque ustedes no vayan a hacer una pieza de escultura de mármol, les sirve la información. Fíjense. Lejos de la anatomía, esta persona entendió cómo es el cuerpo a base de ver. También tocar, me imagino, porque ha debido registrar ciertas partes para hacer el esquema. Pero con tan solo un conocimiento visual profundo y ya explotado al máximo, miren que él ha podido dar la intención de piel, músculo y carne y hueso, los senos, los labios, la nariz, el pelo. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces, ¿por qué te quejas de que tus dibujos sean tan malos a veces? No es malo, pero también piensa, si no te quieres acostumbrar a ver, mira que estas personas en años anteriores a los nuestros han podido realizar un trabajo profesional que tenga sentido, que no sea simplemente ahí es algo bonito. No, han podido destacar la belleza del cuerpo humano. De ahí que, por ejemplo, como dato curioso, perdón por ese breve corte, es que entré con mi celular y no quiero que se oiga doble eco. Ok, esto para leer los comentarios en el chat. Ok, como decía, dato curioso. Se tiene ahora un registro chistoso de que probablemente Platón en sus conversaciones se aceitaba el cuerpo y hacía poses al estilo JoJo's, mostrando sus músculos. ¿Ah? O sea, este comentario, si bien puede parecer tonto, es curioso porque fíjense que en la orientación de arte, en lo que es la filosofía incluso, sí, eso también. Ximena, no te pierdes de nada, pero en resumen, les está explicando de que con tan solo ver y entender lo que estás dibujando o representando, tú puedes hacer una arte increíble. Como les decía acá, fíjense en los glúteos, los muslos, las rodilleras, el talón, la parte
de la pierna entera, los dedos. Fíjense que estos artistas han logrado destacar cómo sería, cómo sería una carne, un cuerpo humano. ¿Y eso qué tiene que ver? Chicos, ustedes aprendiendo a ver cómo estas personas literalmente con martillo y un cincel han logrado hacer una obra de arte funcional. Porque yo les quiero decir, los dibujos que ustedes hacen que creen que son bonitos, pero no quieren cambiarlos, no es imposible. Verifiquen. Han visto que nuestros artistas de la antigüedad han querido destacar, en este caso los griegos y romanos, la belleza, la pulcredad, la eficiencia del ser humano. Mírenlo. Tienes que entender lo que estás dibujando, observarlo, analizarlo. ¿Por qué? Porque si no, si este artista solo hubiese sobrepuesto por la forma, no se vería tan genial. No se vería como una piedra, bueno, en este caso el mármol, sería como ropa o como un disco, que en este caso este sería más o menos una representación de lo que serían los Juegos Olímpicos. Qué dato curioso, también había una sección de combate a muerte, como lucha libre, pero brutal. Fíjense que tan solo estos artistas plásticos y de áreas que no son tan semejantes al dibujo han entendido y han escuchado, primero tengo que aprender a ver, a analizar la información y plasmar lo que quiero para hacer una pieza que sea esencial, fundamental y estructuradamente plausible a mi ojo. Ahora vemos esto de arquitectura. ¿Por qué diré así, por qué les fregaba con arquitectura y por qué es importante ver las cosas? Ah, bueno, complementando a Marta. El boxeo técnicamente se inició en la antigua Grecia, pero canónicamente era un poco más estilizado a lo que serían las artes marciales mixtas, debido a que los griegos tenían una competencia indirecta con los persas y algunos otros pueblos pequeños. De hecho, en los cómics de Asterix y Oliver se hace referencia a esos entrenamientos chistosos. En fin, yo les decía de estudiar arquitectura y piezas de arte o lo que ustedes tienen en su cotidiano, porque fíjense, personas que no tenían nuestra capacidad tecnológica actual han entendido, tengo que saber qué chucha de material tengo que usar, qué material voy a usar, para qué lo voy a usar, para qué me va a servir. El Partenón está hecho de casi una base sólida de mármol, muy Eso no potente. es ya más dependiendo la creación, ¿no? Se podría decir que sí, pero ponte a pensar de que por propiedades, aunque sea en un esquema, la idea tiene un funcionamiento de semejanza entre obras, porque mismo que digamos la idea sea diferente entre de un cuerpo a una estructura de poder, en este caso un poder político de conocimiento, ambos entendieron el esquema de su material. Claro que la creatividad se pone sobrepeso, pero en ese caso entonces también tenemos obras como las cerámicas que no todas son del mismo material. Y esto lo destaco porque si tú puedes entender tu material, sabes cuál es el potencial del mismo. Porque, por ejemplo, el Coliseo Romano, hasta nuestra actualidad, no se tiene registro, al menos no de manera tan precisa, de cómo funcionan el esquema de sus ladrillos. ¿Por qué? La aleación que estas personas hicieron en antaño es tan perfecta que es mucho más resistente que la que nosotros podemos desarrollar ahora. Mismo que la técnica es diferente, el material es diferente y la creatividad sí, para el propósito es diferente, la intención es que estos artistas tuvieron algo en común. Pensar para qué estoy usando este material, cuál es el potencial de este material, qué no puedo hacer con este material, pero cómo lo puedo manipular. Porque fíjense que mismo que estos, bueno, a ver, usaremos solo esto, estas piezas de mármol, de escultura, dan la impresión del cuerpo humano esbelto y tonificado y bello. Fíjense, ¿ok? ¿Eso aclara tu duda o cuestionamiento? Sí, señor. ¿Te resultó útil o quieres una explicación más detallada? Mm, me gustaría una explicación un poquito más detallada, sí. Ok, chicos. Alguien está, Marta, con la, y la animación. Antonio, esto es para ti. Porque sí,
esto prácticamente el dibujo, todo el arte en general va ligado con la animación. Y de hecho, dato curioso, antes de la segmentación de nuestro siglo XX, la animación no era considerada arte. ¿Qué? Sí, eso es historia para otro momento, pero eso es algo que me gustaría comentar. Escuchen, nuevos integrantes. Miren, es algo bonito. Es una pieza de arte, lejos de eso. Es algo cotidiano en su época. ¿Por qué? Está tocando un instrumento y con el cuenco está derramando agua para rendir pleitesía a lo que sería Dioniso, y el cuervo más o menos es una representación del quehacer en día a día. ¿Y para qué me sirve eso? En tu cotidiano, ¿no ves a alguien caminar? ¿No ves a alguien comer? ¿No ves a alguien respirar? Aunque sea bobo, si tú sabes observar, puedes desarrollar cosas fantásticas. De lo simple va a lo complejo, no al revés, de lo complejo a lo simple. No es que de una, cuando tú dices voy a dibujar, vas a dibujar de una. Claro que hay estilos, pero no son lo mismo. No, no tienen un esquema tan funcional. Y tú entendiendo eso, puedes lograr maravillas como esto. Antonio, si tú le das vuelta a esto ya es una partición de la animación, una secuencia de imágenes. Yo quiero que te pongas a pensar. Piensa que no teniendo una buena estructura del papel, no teniendo una computadora, pero entendiendo y observando bien con unos buenos tintes y una buena cerámica y forma, han podido desarrollar una secuencia de animación bellísima. Que no se puede mostrar infelizmente aquí porque el punto era explicar historia, pero quiero que ustedes innoven a aprender. El dibujo y en general cualquier área que ustedes vayan a estudiar de manera profesional, cualquiera no es estática. No solo se queden con lo que yo les enseño, anímense y así ustedes tendrán mejores ideas porque el ser humano tiene el potencial para deformar todo. Y literalmente, inclusive aquí, fíjate chico, Antonio, mira, mira. ¿Qué es esto? Secuencia de imágenes repetidas. Doy la vuelta. ¡Wow! Una animación desde tiempos antiguos, antiguos. Yo te quiero que tú pienses, o sea, no te digo por burro, sino que razones que gente que no tenía nuestros conocimientos actuales no ha sido inferior y nos ha dado un sopapo en la cara en la funcionalidad de cómo nosotros estamos ligados al movimiento perpetuo de la realidad. Fíjate, está contando una historia, persecución, y aquí más o menos un esquema. ¿O qué tal este? Una secuencia de historia de una cena. Antonio, yo quiero que tú veas de que literalmente la animación está en todo lo que vamos a ver está. Y literalmente esto no es el principio de animación como tal, es el principio de las pinturas rupestres, pero eso lo andaremos después. Lo que quiero que les queden a los nuevos en claro es que literalmente ustedes sabiendo para qué propósito está mi material, el sentido y no propósito, sino el efecto que quiero hacer, fíjense que en esta pieza, que es de tinte negro, aquí cuentan una secuencia de historias. Pero, ¿y esta blanca? Cuentan tragedia. ¿Por qué tragedia? Porque para los cerámicas de este color blanco, infelizmente, ya era la representación de alguien ya fallecido. ¿Y de qué me serviría aprender eso? Si tú quieres darle más emoción a tu dibujo, entonces tú dibujarías algo que es simple, alguien tocando un instrumento que ya no está. Fíjense que inclusive las personas de la antigüedad lo sabían, sabían que querían tener a esa persona aún en su día a día, rendirle tributo, rendirle un sentimiento. Y miren, lo ha logrado y sigue hasta nuestra actualidad. Y, a ver, hasta aquí más o menos el tema de la época clásica, antigua Grecia y antigua Roma. ¿Alguna duda? No, profe. No, señor. No, nada. Perfecto. Tú, Antonio, ¿qué tal? ¿Te sientes inspirado, animado? Bastante, profe, muchas gracias. Eso quería oír. Ok. Vayamos por la parte de Edad Media, de la expansión del arte cristiano, el romántico y el gótico. Ojo, no confundir con
¿Dónde está? Romanticismo. Ok, esto lo aclaro por si acaso. Ok. Miren, mismo que sea arquitectura. Yo les estaba hablando de la línea de movimiento, que cuáles son la línea recta, la S y la C. ¿Para qué? Para que ustedes vean que el movimiento está en todo. Fíjense, un esquema de algo que técnicamente está estático te da movimiento. ¿Por qué? Esto es la entrada de la Catedral de Notre Dame en Francia. Y mira la línea de movimiento. Es una línea recta, sí. Pero fíjate, tu ojo como ser humano se enfocaría en la luz de acá, la centralidad, el hecho, la funcionalidad. Literalmente está ahí, está ahí. La línea de movimiento está inclusive en cosas estáticas. No es simplemente algo bonito para observar, no es algo funcional, estructural. Inclusive los mismos arquitectos de la antigüedad lo sabían. Miren chicos, como les repetía, la mayoría de esquemas de iglesias románicas tienen forma de cruz. ¿Por qué? Sentimiento de pertinencia con Dios y también con la crucifixión de Cristo. Y ustedes ya están teniendo con esto funcionalidad de por qué estoy haciendo una cosa, esquema de por qué las cosas deben ser así y ideas, ideas. Yo quiero que piensen, no solo se queden con lo bonito de nuestra actualidad, no, innoven porque estas personas con menos tecnología que nosotros, pero con más conocimiento lograron cosas que siguen hasta nuestra actualidad, como por ejemplo la, la abadía de Cluny, que esta es una, pero en total casi tiene más de 40 pinturas de murales. Y aunque se vea chistoso, miren lo que refleja, intención del conocimiento cristiano. Es algo tan simple. ¿O qué tal esto? En este tipo de pinturas, por ejemplo, la destacación del Jardín del Paraíso, que infelizmente no se sabe su autor y solamente se tiene la idea de que ha sido surgido en Alemania, Francia o Inglaterra. Pero fíjense que la intención de aquí es destacar no belleza, sino sentimiento de melancolía, porque fíjense que las expresiones son de penuria o de no tan agravio, porque tienen que acercarse a Dios en base a las Biblias y Dios efectúa en todo lo natural, lo bello. Dato curioso y nombre que si ustedes hacen apuntes pueden investigar. A ver, un momento. A ver. Ahí está. Este tipo, este filósofo, era también un artista de escritos. Y fíjense que en la mayoría de obras que podemos ver aquí, tenemos la centralidad e importancia de la idea general, del peso, de la religión. ¿Por qué es importante esto? Tú en tu dibujo no quieres que se vea perfecto, no quieres que transmita ese sentimiento de heroísmo, miedo, inspiración, fe. Sé que algunos quieren dibujar bonito solamente, pero miren que podemos lograr mucho más. Y si quieren solamente dibujar bonito, está bien, pero yo les incentivo a que investiguen, lúzcanse, vean, porque la gente de antaño también tuvo esa misma idea y logró obras que tal vez esta no sea la mejor, pero es importante. No es la más económicamente valiosa, pero sí es la más valiosa en sentido humano, porque aunque a muchos les duela, todo el arte de este siglo es el que fundó las bases de inclusive nuestra educación latinoamericana. Eso lo explicaré más adelante, pero les dejo ese dato porque así ustedes van a pensar, ¿qué me está diciendo? ¿Lo que me dice es mentira? No, querido, investiga, porque créame, de no ser por todo este conocimiento de índole, de fe, de orientación, de seguimiento por el conocimiento a lo divino en todo el arte y la funcionalidad de la idea, y como les dije, observación, miren el sentimiento de pesar en las caras, miren el sentimiento del castigo, de la plenitud de la naturaleza o del pecado. Chicos, no se sientan limitados. Hay mucho más allá. Y gente en antaño lo sabía. Lo sabía. Lo recalco porque muchos sé que les dificulta o algunos no les gusta, pero hay mucho más de un camino.
Y como ustedes pueden ver, en tan solo 2 periodos que si bien son distantes, todos los artistas compartían un solo objetivo. O bueno, unos 3. Plasmar una idea, saber de qué rayos es mi material o en qué medio voy a hacer mi obra de arte y el propósito del mismo. Porque, como les recalco, belleza del cuerpo, no impotencia, usar este término, dominación de poder, melancolía de gente que ya falleció, acercamiento a lo divino, a la luz, y melancolía por la pérdida de una persona que ni siquiera han conocido. Aunque muchos se burlen, literalmente Jesús, que sí existió en la vida real, no con toda la de la Biblia, eso ya lo hablaremos después, literalmente han podido plasmar todos el entendimiento general de por qué el arte y toda la estructura de observar, porque todo esto es observar, observar la realidad, observar todo. Han podido darnos obras de arte que nosotros apreciamos hasta nuestra era actual. Así que con esa explicación, díganme, ¿les ha gustado? ¿Les interesa más? ¿Tienen alguna duda? Estaba para todos, por si acaso. En caso de no responder, no se preocupen, no les voy a dar ninguna sentencia negativa. A mí, profe, me interesa saber cómo hemos Pues, pasado del realismo. está bien interesante, está interesante. Ok. ¿Y tú, René? Una pregunta. Ah, sí, ¿cuál? Yo he escuchado mucho porque mi padre es artista también, él pinta y todo eso. So, he escuchado mucho porque él me ha explicado bastante de que hay muchas personas que como en el momento que se sienten mal o cualquier cosa, dibujan como expresándose, como demostrando sus emociones a través de la pintura. Mm, Sí, eso es cierto. O sea, tu duda es si el estrés es bueno para a la hora de dibujar o las emociones negativas. Exacto, Sí, sí lo es. exacto. Sí es importante. De hecho, hay muchos ejercicios que les voy a hacer donde sí, van a sentirse horribles. Suena mal, pero créanme, hay artistas en la vida real que han logrado sacar piezas de obra maestras que quedan hasta nuestra actualidad en base a la tristeza, porque no es el enfoque en sí estar triste, sino demostrar cómo la tristeza a veces nos puede unir o nos puede alejar. Curioso, ¿no? Algo que no contaba es que infelizmente ya es I-42. Por lo que les voy a preguntar, ¿quieren seguir con esta parte hoy o quieren para mañana esto? Porque eh, yo les he prometido solo 2 horas de arte y no quiero desrespetar su tiempo y respetar sus normas, así que ¿quieren ver esto ya? Y mando otro link o lo dejamos aquí y respondo algunas dudas que ustedes tengan ahora. ¿Cómo quieren? Pues como quiera, yo puedo seguir. No tengo nada que hacer ahora, no sé dibujar. Ya. ¿El resto? Yo también puedo Sí, ahorita profe, sin mandar el tercer link. Otra cosa, profe. Ya. Está ahí, ¿verdad? Ya. Ya. Voy a continuar con este, pero no creo que terminemos este, la verdad, porque este es demasiado amplio, demasiado. Y a alguien que es de Venezuela le va a gustar. Entonces yo veo la grabación. No, descuida. Voy a cumplir, voy a hablar de este, pero el resto lo veremos mañana, ¿ok? Es un trato. Ok, dale, dale. Muy bien. Chicos, hemos llegado. Esperen, voy a hacer una cosa. Ay, ay, ay. Ay, ¿era así? Uy, no, 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 no. Ay, perdón, es que a veces me olvido de cómo editar mi cosa. Ay, uy, uy, uy. Eso, ahí va. Eso, bonito. Ok, nosotros vemos el largo neoclasismo, el renacimiento, el barroco y el neoclasismo. No confundir con largo neoclasismo, no es lo mismo. Escuchen. De hecho,
referenciando al tema de sentimientos, el David de Miguel Ángel, o Miguel Angelo. No es tan pulido mi italiano, felizmente. Fíjense que pasamos de lo divino, lo religioso y no tan buenas proporciones ni forma cónica, perspectiva, a pasar a una reintegración de la antigua Grecia y una aspiración a la belleza humana y a la imponencia de edificios. ¿Con qué? Obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci. Sigue ligado a la religión, pero fíjense que a diferencia de obras como esta, donde las expresiones resaltan más que la anatomía en general, aquí se destaca ya una proporción brutal de lo que es la anatomía y el cuerpo humano y el sentimiento de pena y culpa. Porque fíjense, ahí está Judas cuestionando a Dios por, ya saben, la traición que va a pasar, y sus 12 apóstoles. Fíjense, miren esto, cómo es el cambio brutal, pero semejante de los anteriores. Yo les hago esta asociación porque, miren, estos artistas estudiaron a los anteriores que habían y con eso también diseñaron cosas así de hermosas. La escuela de Atenas. Figuras como Aristóteles, Platón, Diógenes, por ahí está Demócrito y otros sofistas o inclusive filósofas, porque esa es una mentira muy recurrente que he visto, que muchos creen que la historia es solo escrita para hombres. No es cierto. Y sé que es un tanto contradictorio para las mujeres de acá, pero me gusta contradecir lo que no es cierto. Así que, con todo lo que ustedes ven acá, literalmente tenemos una semejanza de profundidad, espacio cónico, porque este es un espacio creíble. En antaño, en algunas obras, no quiere decir que no puedan ser escenarios posibles, pero claro, no hay profundidad. Esto se ve como de arriba para abajo, como los dibujos de nuestras manitas cuando empezamos así a hacer en jardín. Y no menosprecio a estos artistas, pero les quiero hacer notar la diferencia brutal de espacio, profundidad, iluminación, proporción, segmentos, características. Fíjense que son diferentes diseños, pero todos concuerdan con la misma bendita idea. Aprende a ver, tienes que saber qué material estás usando y tienes que saber cuál es el propósito del mismo, o sea, de tu pieza de arte. En este caso, el artista es italiano también, pero este caso, en este periodo de largo neocolonialismo, venía un periodo súper importante que es nuestra querida revolución humana. No es el término correcto, pero hay otro, que sería prácticamente toda la reinvención de la escritura, de la lectura, la literatura, no, más a estructurar así, de la escritura, literatura, piezas de arte, música, folclore, baile y fauna y flora. Porque prácticamente ustedes ven aquí la belleza humana destacada. Y yo les quiero decir, para los que me decían, no, yo no quiero dibujar cosas en mi cotidiano, eso no me sirve, y yo no puedo hacer cosas así. Así, ¿qué me dices de esto? Es un bodegón, simple. Es un cesto de flores. Es algo simple. Ay, pero eso es lo natural, no es como de mi casa. Así, ¿esto qué es? Dime qué es. Es un bodegón de nueces. Estas dos obras, bueno, esta no, pero esta sí. Esta es una de las más importantes de España. ¿Por qué? Destacaba una mesa cotidiana de ciudadano promedio. Mírense, esto es algo que en esa época era normal, normal, normal. Se ve impresionante, pero yo quiero que ustedes piensen de que la normalidad y lo sencillo te pueden dar imágenes de ese tiempo, porque pónganse a pensar, ¿por qué habrá estado comiendo nueces? ¿Qué tal el vino? ¿Qué tal la tetera? ¿Qué tal estas galletas? ¿O qué tal las flores? Chicos, fíjense que estos artistas en este periodo se centraron proporciones, belleza, estructura, profundidad y un esquema social, porque a diferencia de estos, si bien esto no es algo imposible en la antigua Grecia, esto es más para todo este sector es prehistórico, todo el arte está más influenciado para un tema más
de índole política y sociomilitar. Mientras que este periodo, todo prácticamente se destaca en melancolía por la muerte de Jesús y el surgimiento de la fe cristiana y la iluminación y el poder de Dios. Mientras que aquí, si bien tenemos obras de Dios y de la Grecia antigua o el resurgimiento de dioses griegos como la Venus el nacimiento de Venus, quiero que vean esto. Las Meninas o la familia de Felipe IV. ¿De qué país es? España. Este es un retrato de su familia, tal cual como eran. Es algo bobo pensarlo, pero chicos, en esta actualidad, ¿qué les impide a ustedes no poder dibujar algo así? Tenemos realeza, de hecho. Dato curioso si alguien es de Argentina. Ahí aún tienen técnicamente su realeza y en Brasil aún existe la realeza, la monarquía, pero no es influenciable políticamente. Y ahí cierra ese tema. Pero quiero que ustedes vean que aquí se dibuja más lo cotidiano, lo cotidiano. Estos cuatro reflejan esa idea central, dibujar lo cotidiano, lo simple, la profundidad, el esquema y la belleza de algo simple. Fíjense. Y eso que no metió una pintura que me hacía mucha gracia porque el pintor dibujó al hombre comiendo, pero literalmente le dibujó la expresión que él tenía en ese momento, que es de, este meme está, les diré la expresión que sería así en esta actualidad. Este meme está sacando una foto, este meme es un desconocido, me está sacando una foto a mí y a mi familia y no me deja comer en paz. Voy a buscar esa imagen para mañana, pero quiero que ustedes vean que inclusive tres periodos de historia del arte diferente, los artistas han tenido esa idea. El sentimiento es diferente, como lo ven, pero la idea de función, de idea, el material y de representación es la misma. Entonces, yo les pregunto, ¿qué les impide no aprender igual o mejor? Estos lo lograron en base a sus conocimientos limitados, pero fíjense, este es un cuerpo real. O sea, tal vez no es un esquema, digamos, de un humano en esta actualidad, porque depende también de la biología, pero el modelo que usó David Michelangelo es real. Es real. Miren, es de una pieza de Cali, si no me equivoco, con mármol, y brutalmente refleja las venas, la parte íntima, el abdomen, los pechos, las tetas, el cuello, la nariz. Miren, este material que parecería tan delicado, cómo se asemeja a sus antecesores. ¿Ah? Observo, 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 y así tengo esto. Fíjense que de cosas tan simples y generales no hay nada que impida al arte representarlo. Claro, hay temas de gustos, de que yo no quiero hacer esto, pero es diferente hacerlo a tener la carencia de esa información, que es diferente. No gana más quien solo sabe de un solo tema a profundidad, gana más el que tiene una ampliedad brutal, porque así no es que se pueda adaptar y especializar al 100%, sino que él tiene la versatilidad de innovar en su propio trabajo. Así que bueno, con eso terminamos este periodo. Pero para mañana lo dejamos en este y tendremos nuevas obras de pintura porque esto solo es primera parte, spoiler, primera parte de la clase especial. Y que aún no verán ustedes porque hay algo curioso que no ha estado acá, que es arte del siglo XX, nuestra actualidad. Pero eso será para otra clase. Tan, 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 tan. Listo, ahí termina. ¿Qué tal? Pues la verdad estuvo muy interesante, me gustó. Bastante impresionante, profe. ¿Y el resto? Hola chicos, ya terminó, listo, ya hablen sus comentarios, ya por favor. Ay, profe, muchas gracias, estuvo súper interesante. Usted es un pro. Me enorgullece mucho escuchar eso. ¿Tienen alguna duda
¿Alguna sugerencia de algo que quieran ver? A mí me Una A ver, tú primero Elainet y después René. Eh, un ejemplo, yo vengo de una familia que son muchos artistas, por ejemplo, de varias cosas que tú dijiste, varias de mi familia lo decía, pero quería preguntar sobre, no sé si tú, porque donde yo vivía había muchas personas que hacían barro, ¿sabes? Esculturas y todo eso, entonces quería pues preguntar sobre eso, ¿Sobre ya qué? que yo no, ¿Sobre qué? No se te escuchó muy bien. eh, no sé cómo explicarlo bien, el barro, ¿sabes qué, no? No sé cómo se dirá en otros países. ¿Barroco? No, es que Arcilla, arcilla. Ah, porque hay una familia que hace barro y mi mamá hace, ¿cómo se llama esto? No sé cómo explicarlo bien. Las piezas que son transparentes con cositas adentro y toda la cosa. ya me ubico. Ya está bien. Eso sí lo vamos a ver. De hecho, eso tengo planeado en el área de manuales porque ya tengo preparada mi cámara porque sí, voy a grabarme y mostrarles al tiempo real cómo hago esos tipos de escenarios porque por su culpa ahora digamos que estoy consumiendo demasiado conocimiento porque créanme, ha sido bastante gratificante aprender todo esto. Pero en fin, sí, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, la verdad es que sí, es que yo no soy buena en el barro. Perfecto. No, o sea, en mi clase de arte, la profesora, pues yo como ya he contado, me cae mal. So, hay de eso, pero es que normalmente como que se pone a pensar y no nos enseña casi nada. Ok, So, eso me y como alegra. que, y como que perdí la eso de continuar porque cada vez que yo intentaba, ¿qué hacía la mujer? Cogí, me rompía lo que estaba haciendo y así sucesivamente, como 5 veces, y so, como que se me quitó ya la gana de hacerlo. Entonces como que me vino el interés de mejorar y por eso pregunto. Ya, no te preocupes, sí se va a ver. Tú, René, ¿qué tenías por decir? Profe, ¿qué se llama? A mí me interesa ver cómo, digamos, hemos pasado de dibujar tan realísticamente, digamos, a transformar el dibujo en cosas como caricaturescas. ¿En qué momento sucedió? ¿Por qué sucedió? Oh, o sea, tu pregunta es cómo hemos pasado de punto A a punto B, pero cuál es el trasfondo del mismo, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. Ok, eso lo voy a responder mañana. ¿Alguno tiene otra duda? Es que esa pregunta es demasiado amplia como para resumirla en pocos minutos. A ver, Yo, dale, Antonio. yo tenía una duda, pero no es sobre la clase, sobre un pequeño consejo que si me puede dar sobre respecto a un dibujo que estoy haciendo, si fuera tan amable. O eso se lo digo al WhatsApp. Usualmente el WhatsApp, ¿por qué motivo? Porque así hago que ustedes usen su cerebro y también critíquense entre ustedes. Y no lo digo porque no sepan usarlo, sino porque date cuenta que la mayoría de artistas han sido en conjunto, no solamente han dependido de su sesgo de yo soy el artista, entiendo, sino de modelos, de proporción, de un arquitecto, de alguien que sabe escribir. Así que por ese motivo, que siempre pido que lo manden al WhatsApp para que así haya una comunidad de arte y no solamente gente que solo quiera mover el lápiz. ¿Lo entiendes? Ok, sí, entonces al ratito, como en unos 2 minutos, lo mando al WhatsApp por a ver si me pueden ayudar, porque la neta no sé cómo hacerle. Perfecto, no te preocupes. Ok, ¿alguien tiene alguna aportación que quiera hacer? ¿Qué tal tú, Marta? ¿Qué te gustó? ¿O tú, Oliver? ¿O tú, Fantasma? ¿O tú, Johan? ¿O tú, Ximena? Que no tiene Bueno, tiempo. sinceramente me gustó el hecho de que, una, yo no sé mucho de arte y me gustó ver los diferentes tipos de arte a través de nuestra historia en general, más que nada en la cultura griega. Eso me enorgullece escuchar. ¿Y tú, Fantasmita, ¿Y Marta, qué tal? Oh, eso lo haré. De hecho, eso lo voy a mandar después de mañana. Principalmente porque como aún no ha terminado la clase especial, pues no quiero arruinarles la
Ay, no quiero arruinarles la sorpresa. Ay, no, eso está en la grabación, pero nadie lo tiene que buscar. Y de hecho aún no subirá la grabación. En fin, eso sería todo lo importante. Así que bueno, los amo mucho, han sido muy excelentes estudiantes y me han hecho un docente muy genial, la verdad. Ay, qué bonito, profe, lo va a hacer llorar, por Dios. A mí me hacen llorar ustedes de felicidad. Y sí, Johan, voy a hacer que tus proyectos sean pulidos, literalmente deseados. Porque yo también hago los míos, no crean. Así que bueno, pueden dispensarse y con esto concluye la clase de hoy, parte 1. Ok, profe, muchísimas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Ay, gracias, es gracias a ustedes. En fin, listo. Ya terminó. Chao, ya, listo, ya, fuera. Chao, Adiós. chicos, que pasen buena noche, descansen. Descansen. Muchas gracias, profe. De nada, se les quiere Nos mucho. vemos, profe, descansen, nos vemos. Profe, se le quiere. A ustedes también. Ya, listo. Termina la clase. Chu, Vale, fuera. profe. Listo, gracias. Chu, fuera. Ya terminó la clase. Chu, fuera. Y gracias, Marta. Eres muy buena. La verdad que sí. Te cuidas.